El sargento Jake Morrison siempre había pensado que lo peor de estar estacionado en Kepler 442b sería el diferencial de gravedad, lo que le hacía sentir que llevaba 40 libras extra a donde quiera que fuera. Él era equivocada. La peor parte fue definitivamente tratar de averiguar qué extremo de un rifle de plasma Nixari se suponía que debía. Apunta al enemigo mientras su nuevo compañero lo observaba con lo que estaba bastante seguro de que era el equivalente alienígena de apenas. Horror profesional contenido. No, sargento Morrison, capitán Sarakba. Dicho por tercera vez. Su armadura biológica cambia de su azul profundo neutro a parches anaranjados frustrados a su alrededor. Hombros. La matriz de orientación interactúa con su implante neural a través del sensor de agarre, no del gatillo. Guardia. Jake volvió a girar el arma, tratando de darle sentido a la tecnología que parecía haber sido diseñado por alguien que nunca había encontrado un ángulo recto que no pudiera mejorar con curvas orgánicas. Interfaz neuronal derecha. Lo tengo. Pregunta sin embargo, ¿qué pasa si no tiene un implante neural? La armadura de Sara parpadeó. Varios colores. Jake no lo reconoció antes de decidirse, por lo que parecía un morado confuso. Todos los guerreros Nexari reciben integración neuronal de combate durante su primera muda. ¿Cómo hacen los humanos? ¿Coordinar sus sistemas de armas? Apuntamos y hacemos clic. Jake respondió alegremente, finalmente logrando activarse. El sistema de visualización del rifle. A veces agregamos esperanza y oración dependiendo de la situación. La expresión que cruzó por el rostro de Sara hacía pensar que estaba empezando. Comprender por qué el alto mando de Nexari había expresado ciertas reservas sobre esta operación conjunta. Iniciativa. Su bioarmadura, que Jake estaba aprendiendo funcionaba como anillo de protección y estado de ánimo, pasó por lo que él comenzaba a reconocer como su patrón perturbador de procesamiento de información. El capitán Jake agregó, notándola. Angustia obvia. Si te hace sentir mejor, una vez derribé 3 drones hegemónicos con una llave inglesa y algunos. Juramento creativo. A veces funciona de manera simple. Derrotaste drones de combate con herramientas de mantenimiento. La armadura de Sara se iluminó a lo que Jake esperaba que quedara impresionado en lugar de horrorizado. Bueno, el juramento fue principalmente por apoyo moral. La llave hizo el trabajo pesado. Jake comprobó la carga del rifle. Indicador, que se mostraba amablemente en símbolos que parecían que alguien había estornudado en un álgebra. Libro de texto. Aunque tengo que admitir, su equipo es significativamente más sofisticado que cualquier cosa que tengamos en casa. Su sesión informativa sobre la misión había sido refrescante. Sencillo, al menos según los estándares de operación conjunta. Infiltrarse en él. Instalación de investigación abandonada en la tercera luna de Europa 7. Recuperar núcleos de datos. Que contenía información sobre una IA deshonesta que había estado poniendo nerviosos a todos y salir antes que la defensa automatizada. Los sistemas descubrieron que estaban allí. Simple en concepto, potencialmente letal en ejecución y complicada por el hecho de que Jake y Sara habían estado trabajando juntos durante exactamente 4 días. Sargento, dijo Sara mientras se acercaban al perímetro exterior de la instalación. Debo preguntar. ¿Son todos los soldados humanos tan poco convencionales como tú? Jake consideró esto mientras, observando cómo su armadura adaptaba su camuflaje para que combinara con el terreno rocoso que los rodeaba. El efecto fue notable, como ver a alguien convertirse en parte del paisaje en tiempo real. Depende de su definición de poco convencional. Si te refieres a estar dispuesto a improvisar cuando salga el plan oficial. De lado, entonces sí, más o menos. Y si el plan no se desvía, entonces, improvisa de todos modos, solo para mantener las cosas interesantes. La armadura de Sara mostraba lo que era Jake. Bastante seguro era el equivalente Nexari de un dolor de cabeza. Esto explica mucho sobre historia militar humana. La instalación se avecinaba ante ellos, una colección de estructuras cristalinas que parecían crecer desde la superficie de la luna como flores geométricas. Jake sacó su escáner, una pieza maltratada de tecnología terrestre que parecía primitiva al lado del conjunto de sensores integrados de Sara, pero tenía él la ventaja de ser lo suficientemente simple como para que realmente entendiera cómo funcionaba. 12 siglos automatizados, informó, observando cómo los blips se movían por su pantalla. Patrones de patrulla estándar, pero se agrupan alrededor de la entrada principal como si esperaran compañía. Sara consultó sus propias lecturas, su
La superficie de la armadura ondulaba con pantallas de datos que mareaban un poco a Jake al mirarlo. Confirmado. Sin embargo, la parte trasera. El pozo de acceso parece estar desprotegido. Probablemente porque es un túnel de mantenimiento que apenas es lo suficientemente ancho para un humano, y mucho menos alguien con armadura de batalla completa, observó Jake. Lo cual, ahora que yo piénsalo, lo hace perfecto. Sargento, ese túnel es demasiado pequeño para maniobras de combate adecuadas. Si nosotros encuentre resistencia, luego nos ocuparemos de ella cuando suceda. Además, Jake sonrió, sacando una colección de artículos de su paquete que se habrían visto más como en casa en un set de química que un kit militar. ¿Quién dice algo sobre las maniobras de combate adecuadas? Sara observó fascinada cómo Jake comenzaba a combinar suministros médicos con porciones de sus raciones de emergencia en formas que probablemente violaron varias normas de seguridad. Regulaciones. ¿Qué estás construyendo? Explosivo técnicamente improvisado. Dispositivos. Prácticamente una forma realmente entusiasta de saludar a esos drones de seguridad. Jake levantó lo que parecía un sándwich envuelto en cinta médica. La belleza de lo humano. La doctrina militar es que hemos aprendido a armar prácticamente todo. Bengalas de emergencia, artículos de limpieza. Ese café realmente horrible que sirven en el desorden. Todo es munición potencial si lo piensas bien. Que vas a atacar sistemas de defensa automatizados con comida. Oye, no lo golpees hasta que lo hayas probado. Esto. Una combinación particular crea una ráfaga EMP localizada que se codificará. Sus sistemas de objetivos el tiempo suficiente para que podamos superarlos. Suponiendo que mis cálculos sean correctos, la armadura de Sara. Cambié a lo que Jake comenzaba a reconocer como su profunda preocupación por el patrón de cordura de mi pareja. ¿Y si tú? Los cálculos son incorrectos, entonces habremos aprendido algo valioso sobre él. Jake respondió a la interacción entre Taran MRS y Nexari Medical Gel, arrastrándose hacia el túnel de mantenimiento. De cualquier manera, será educativo. El túnel era aún más pequeño de lo que parecía desde afuera, lo que obligó a Jake a arrastrarse por los espacios que raspaban contra su equipo. Detrás de él, podía oír la armadura de Sara suavizándose. Ajustes, comprimiéndose de alguna manera para encajar a través de huecos que deberían haber sido imposibles para alguien de su tamaño. Tu armadura es bastante asombrosa, Jake le devolvió la llamada en voz baja. ¿Duele cuando hace esa cosa que cambia de forma? No. Más que flexionar un músculo, respondió Sara, con la voz ligeramente tensa. Aunque admito que esto está un poco más allá. Parámetros normales. Salieron al pasillo principal de la instalación justo cuando Jake improvisaba. Los dispositivos estallaron en secuencia alrededor del perímetro. Las luces parpadearon y él podía escuchar el pitido confuso de los sistemas de seguridad que intentaban reiniciarse. Dijo Jake, comprobando su cronómetro. Estuve fuera por unos 3 segundos. No está mal para las condiciones de campo. Sara lo miró fijamente, su armadura recorriendo colores que Jake nunca había visto antes. Deshabilitaste toda una seguridad. Conéctese con suministros médicos, alimentos y cintas adhesivas. No olvides la cinta. Nunca. Subestime las aplicaciones militares de un buen adhesivo. A medida que se adentraban más en las instalaciones, Jake no pudo evitar notar que la armadura de Sara se había asentado en un patrón constante de cálido ámbar y oro. Colores. Eso, basado en su experiencia ciertamente limitada, parecía indicar algo. Entre el respeto y la diversión. Sargento Morrison, dijo en voz baja mientras se acercó a la cámara del núcleo de datos. Creo que puedo haber subestimado la flexibilidad táctica humana. Solo Jake es. Bien, respondió, ya examinando las cerraduras de seguridad de la cámara con un ojo. Hacia soluciones creativas. Y si crees que esto es flexible, espera hasta que vea qué puedo hacer con un rollo de cinta adhesiva y algunas piezas de repuesto. La armadura de Sara se iluminó notablemente. Me encuentro a mí mismo esperando la demostración. Que el relé de comunicaciones en la estación de asteroides Delta 7 era exactamente el tipo de lugar que los planificadores militares describieron como estratégicamente vital y soldados descritos como un muy buen lugar para morir horriblemente. Jake agachado. Detrás de lo que alguna vez había sido una barrera defensiva y ahora era principalmente una colección de metal retorcido y arrepentimiento, observando. Las fuerzas enemigas avanzan por los pasillos de la estación con la eficiencia metódica de las personas que estaban teniendo un
Un día mucho mejor de lo que era. Entonces le dijo a Sara, que estaba presionada contra él. Barrera a su lado, su armadura parpadeando entre el escarlata de combate y el naranja profundamente molesto. En una escala de 1, 2. Deberíamos haber llamado enfermos. ¿Qué tan jodidos estamos? Sara la consultó. La pantalla táctica de Armer, que mostraba evaluaciones útiles de amenazas directamente en sus implantes de retina. Las fuerzas enemigas nos superan en número aproximadamente 8-1. Nuestro. Los refuerzos aún faltan 47 minutos y parecen haber traído equipo de asedio. Equipo de asedio. Jake se asomó alrededor de la barrera justo a tiempo para ver algo que parecía una araña mecánica del tamaño de un edificio pequeño, posicionándose en el otro extremo del pasillo. ¿Te refieres al robot gigante de la muerte? Sí, vi esa. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? La armadura de Sara cambió a lo que Jake estaba aprendiendo significaba. Ella estaba tratando de procesar el comportamiento humano que no tenía sentido lógico. Según en cada simulación táctica, nuestra posición es esencialmente indefendible. Jake tiró sus suministros restantes, que consistían en 2 celdas de energía, una kit de mantenimiento que había visto mejores décadas, y lo que parecían ser los restos retorcidos de una cafetera. Véase. Ahí es donde tú y yo pensamos diferente. Estás viendo esto como un compromiso militar tradicional. Yo soy viéndolo como un problema de ingeniería realmente complicado. Problema de ingeniería. Claro, tenemos que mantener esto. Posición durante 47 minutos contra números superiores. Eso es solo una cuestión de asignación de recursos y aplicación creativa de los materiales disponibles. Jake levantó la cafetera. Además, siempre quise saber qué sucede cuando conectas un procesador de alimentos a un cuadrícula defensiva. Sara observó fascinada cómo Jake comenzaba a desmantelar su entorno con la eficiencia sistemática de alguien que había pasado años hacer que las cosas funcionen que no tenía negocios funcionando. Sargento Jake, ¿qué son exactamente? ¿Lo estás haciendo? Convirtiendo este pasillo en el lugar más hostil de la galaxia para tomar un pasea, respondió Jake. Conexión de cables de alimentación de formas que probablemente violaron varias normas de seguridad. Su armadura puede interactuar con militares estándar. Redes, ¿verdad? Por supuesto, BUD. Genial. Necesito que aproveches la estación. Controles ambientales. Vamos a hacer algunas modificaciones al ambiente local. La primera oleada de fuerzas enemigas llegó a su posición 3 minutos después, y Jake. Un sistema de defensa improvisado demostró por qué los ingenieros humanos tenían una reputación de resolución creativa de problemas. El pasillo se llenó con una combinación de descargas eléctricas, gravedad activada aleatoriamente, campos, y lo que parecía ser vapor de café sobrecalentado que olía a victoria quemada. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Sara, viendo a los soldados enemigos retirarse confundidos mientras él. Los paneles del techo comenzaron a caer a intervalos irregulares. Has convertido los sistemas de mantenimiento en armas. Todo es un arma si lo piensas bien, respondió Jake, monitoreando su sistema de control Juririghead. El truco es comprender que la mayoría de la tecnología son solo herramientas que pretenden tener un propósito específico. La segunda ola fue más grande y mejor preparada, lo que obligó a Jake a activar lo que describió alegremente como el Plan B, y Sara comenzaba a sospechar que podría tratarse de una locura controlada. El enemigo. Armamento avanzado diseñado para atravesar barreras de grado militar probadas. Notablemente ineficaz contra obstáculos que incluían muebles reutilizados y lo que parecía ser un campo mental defensivo hecho completamente de electrodomésticos de cocina. Así no es como es la guerra. Se supone que funciona, murmuró Sara, su armadura recorriendo patrones confusos mientras veía a Jake redirigir el fuego enemigo. Uso de superficies reflectantes estratégicamente colocadas. ¿Quién dice? Guerras recién aplicadas. Resolución de problemas con apuestas más altas y peor café. Jake se agachó como un plasma. Bolt pasó chisporroteando por su cabeza y rebotó en un espejo que había rescatado de un baño. Además, la de tu gente. El enfoque tampoco es exactamente convencional. Como para probar su punto, Sara. La armadura de repente extendió lo que parecían zarcillos orgánicos que interceptaron una granada entrante y la arrojaron de regreso. Su remitente con precisión casual. Esto es diferente. Nuestro bioarmor está diseñado para la adaptación al combate. Y estoy diseñado para hacer que las cosas funcionen cuando no deberían.
Mismo principio, diferente. Aplicación. Hake terminó de conectar su última creación a la red eléctrica de la estación. Hablando de eso, podrías. Quiere cerrar los ojos durante los próximos segundos. El espectáculo de luces resultante fue visible desde 3 sistemas estelares de distancia y dejó a las fuerzas atacantes temporalmente ciegas, confundidas y cuestionando su opciones de vida. En el repentino silencio que siguió, Hake se desplomó contra la barrera y le ofreció a Sara uno de sus barras de racionamiento de emergencia. Gracias, dijo, aceptando la comida con el tipo de confianza casual que hubiera sido impensable apenas unas horas antes. Su armadura se había asentado en cálidos oros y azules suaves, colores que Hake comenzaba a asociar con la satisfacción. No hay problema. Pensé que podrías tener hambre después de todo eso. Hake mordió su propia ración, hizo una mueca y continuó comiendo de todos modos. Estas cosas que saben a cartón, tuvieron una pelea con los saborizantes artificiales y ambas partes perdieron. Pero tienen todo lo que necesitas para seguir adelante. Sara examinó el bar con curiosidad antes, tomando un pequeño bocado. Su armadura parpadeó de inmediato a través de varios colores sorprendidos. Esto no es del todo desagradable. Grandes elogios para la comida militar. La mayoría de las personas necesitan al menos una semana. Desarrollar el síndrome de Estocolmo hacia sus raciones. Hake revisó su cronómetro. 38 minutos hasta. Llegan refuerzos. Creo que intentarán otro asalto directo. Improbable. Han perdido fuerzas significativas. Y sus defensas poco convencionales parecen. Han interrumpido su planificación táctica. El tono de Sara llevaba una nota de algo. Eso podría haber sido admiración. Confieso que no entiendo cómo logras constantemente el éxito táctico. A través de métodos que parecen ignorar la doctrina militar establecida. Hake se encogió de hombros, observando el pasillo de adelante en busca de signos de renovada actividad enemiga. Quizás ese sea el punto. Si no sigues las reglas, es más difícil para tus enemigos predecir lo que vas a hacer. Haz lo siguiente. Pero seguramente debe haber cierta lógica subyacente en su enfoque. Seguro. Veo un problema. Averiguo con qué tengo que trabajar e intento cosas hasta que algo funciona. No es complicado. Hake hizo una pausa, considerando que supongo que ayuda que nunca me haya preocupado particularmente mirar. Estúpido mientras intento cosas. La armadura de Sara cambió a patrones que Hake no había visto. Antes, más suave y de alguna manera más personal. En la cultura Nexari, táctica. El fracaso se considera un reflejo de la indignidad fundamental. Guerreros que no pueden tener éxito a través de la fuerza y la técnica adecuada no son muy apreciadas. Eso parece que haría bastante difícil probar nuevos cosas, observó Hake. Lo hace. Había algo en la voz de Sara que hacía. Hake mírala con más atención. Su disposición a intentar soluciones que podrían fallar, a parecer vulnerables en búsqueda del éxito. No es algo para lo que me entrenaron a entender. Bueno, dijo Hake, ofreciéndole otra barra de racionamiento. Lo estás entendiendo bastante bien ahora. Y por lo que es. Ward, nunca he visto a nadie manejar equipo de combate como tú. Tu armadura. No es solo protección. Es como si ustedes dos estuvieran pensando juntos. La armadura de Sara. Ilumina notablemente. Lo somos en cierto sentido. La bioarmadura se convierte en parte de nosotros durante el proceso de vinculación. Responde a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras necesidades físicas. Entonces, cuando cambia de color, refleja mi estado emocional. Sí. La mayoría de los Nexari aprenden a controlar estos. Se muestra en la edad adulta, pero parece que sí. Ella hizo una pausa, su armadura parpadeando. Patrones inciertos. Haz eso más difícil. Hake sonrió. Tengo eso. Efecto en las personas. Normalmente me mete en problemas, pero a veces funciona. El tercer asalto del enemigo llegó 20 minutos después, y para entonces Hake había convertido su posición defensiva en algo que habría hecho llorar de admiración u horror a un ingeniero de asedio. Cuando finalmente llegaron sus refuerzos, encontraron a Hake y Sara sentados tranquilamente, en medio de lo que parecía una instalación de arte tecnológico que también resultó ser completamente inexpugnable. Buen trabajo, dijo Hake cuando los guerreros Nexari comenzaron a asegurar el área. Aunque siguiente tiempo, tal vez podríamos elegir una posición que venga con mejores instalaciones de café.
Se muestra la armadura de Sara. Patrones de calidez y diversión mientras ella lo veía empacar sus armas improvisadas. Tomaré nota de eso para planificación de misiones futuras. La base de operaciones avanzada Meridian no tenía mucho que ver. Una colección de prefabricados. Estructuras que se aferran a una meseta rocosa como percebes metálicos. Pero tenía. Conviértete en algo que Jake nunca esperó encontrar en una operación militar conjunta. A casa. Se sentó con las piernas cruzadas en el piso de la bahía de equipos, limpiando metódicamente su rifle mientras Sara actuaba. Lo que parecía meditación, pero en realidad era mantenimiento de sincronización con su bioarmadura. Pregunta, Jake dijo, sin levantar la vista de su arma. ¿Alguna vez te cansas de estar coordinado en color con tu estado de ánimo? La armadura de Sara, actualmente. Mostrar los suaves tonos ámbar que Jake había aprendido significaba satisfacción, se desplazó ligeramente hacia el divertido dorado. ¿Alguna vez te cansas de tener pensamientos que los demás no pueden ver de inmediato? Jake levantó un componente. Entrecerró los ojos a la luz y decidió que probablemente estaba lo suficientemente limpio. Aunque tengo que admitir, tus armaduras obtuvieron excelentes. Esos colores cuando eres feliz son realmente algo. ¿Feliz? De Sara. La armadura parpadeó a través de varios patrones sorprendidos antes de asentarse de nuevo en ámbar cálido. Puedes interpretar mi exhibiciones emocionales. Bueno, no soy un experto, pero después de 3 semanas de verte pedalear a través del arco iris, he recogido algunas cosas. Ámbar significa que estás relajado. Ese rojo intenso ocurre cuando estás concentrado en algo peligroso. Y esa cosa púrpura que hace significa que estás intentando para averiguar si soy brillante o completamente loco. ¿Y has llegado a una conclusión sobre eso tú mismo? Jake sonrió, todavía trabajando en ello, aunque estoy bastante seguro de que la respuesta es sí. Alrededor de ellos. La base. Tarareaba con la actividad silenciosa de los soldados manteniendo el equipo, jugando a las cartas y participando en el tipo de conversaciones que ocurrieron cuando las personas habían estado en compañía de los demás el tiempo suficiente para quedarse sin temas educados. Alguien había manipulado un sistema de música que reproducía lo que Jake generosamente clasificó como agresivamente armónico, y toda la escena tenía una cualidad casi doméstica que le hacía olvidar que estaban en medio de una zona de guerra. Jake, Sara, dijo en voz baja, su voz llevaba una nota que él no había escuchado antes. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, una advertencia justa, sin embargo. Probablemente no estoy calificado para responder preguntas sobre el protocolo militar de Nixari o el mantenimiento adecuado del equipo. Procedimientos. Jake sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. Un cambio tan sutil y significativo como la diferencia entre los colores de combate de Sara y su actual despliegue suave e incierto. ¿Cómo hacer? ¿Te miro? Como si no fuera solo un arma con armadura, dijo en voz baja, como si hubiera algo. Vale la pena verlo más allá del exterior guerrero. La bahía de equipos se había vuelto más silenciosa a su alrededor. Otros soldados, alejándose a las tareas nocturnas o al entretenimiento, dejando a Jake y Sara solos con el peso de las palabras que se sentían. Más peligroso que cualquier fuego enemigo al que se hubieran enfrentado. Sara, dijo Jake con cuidado, sabes que no es así como yo. Nos vemos, ¿verdad? Quiero decir, sí, eres una guerrera increíble. Tus habilidades tácticas son increíbles. La integración de su equipo no se parece a nada que haya visto nunca. Y verte pelear es como ver arte. Suceda. Pero eso no es todo lo que eres, ¿verdad? Su armadura mostraba patrones de duda mezclada con algo que podría haber sido esperanza. En la sociedad Nexari, la armadura define al guerrero. Estamos entrenados desde pequeños para no ser más que la suma de nuestro combate. Capacidades. Jake se quedó callado por un momento, observando el juego de colores en su bioarmadura y pensando en todos los pequeños momentos que habían construido su asociación. La forma en que había compartido cuidadosamente sus raciones de emergencia. Durante esa primera misión, su genuina curiosidad por los enfoques tácticos humanos, la suave precisión con la que ella le había ayudado a calibrar el equipo Nexari para que funcionara con su fisiología no mejorada. Bueno, dijo finalmente, tal vez. Ahí es donde difieren tu cultura y la mía. Porque lo que veo cuando te miro no es solo un guerrero en realidad. Impresionante armadura. La armadura de Sara se calmó, los colores se asentaron en plata atenta. Patrones blancos. ¿Qué ves? Jake la miró a los ojos, notando cómo él
Patrones bioluminiscentes alrededor de sus sienes pulsaban suavemente con los latidos de su corazón, un detalle que él nunca había visto. Lo suficientemente cerca como para observar antes. Veo a alguien que comparte su comida con parejas que podrían tener hambre. Alguien que hace preguntas porque está genuinamente interesada en las respuestas, no. Porque es tácticamente útil. Alguien que sea lo suficientemente paciente como para enseñarle a un humano obstinado cómo funciona la tecnología alienígena, incluso cuando probablemente esté siendo frustrante como el infierno. Su armadura comenzó a recorrer colores que Jake nunca había visto antes. Rápido. Cambia entre el oro y la plata y algo que parecía casi la luz de las estrellas. Veo a alguien, Jake. Continuó, quien siente curiosidad por el mundo más allá del combate. Alguien que se ríe de mí. Bromas terribles, incluso cuando no se traducen correctamente. Alguien que es lo suficientemente valiente como para cuestionar si la forma en que ella fue entrenada para pensar en sí misma es la única forma de pensar en sí misma. El silencio se extendía entre ellos, llenaba. Con los sonidos distantes de la base y el zumbido silencioso de la armadura de Sara procesando las emociones, aparentemente nunca había sido. Se le pidió que lo mostrara antes. ¿Sabes qué más veo? Preguntó Jake, su voz más suave. Ahora. ¿Qué? Susurró Sara, inclinándose un poco más cerca. Jake sonrió, algunos de su irreverencia natural reafirmándose. Alguien que está a punto de hacerme una pregunta que nos hará a los dos. Robot. Sinsari puede sonrojarse bajo toda esa armadura. La armadura de Sara brilló. Patrones sorprendidos antes de establecerse en dorados traviesos que hicieron brillar sus ojos. ¿Crees que me conoces tan bien? Estoy empezando a hacerlo. La expresión de Jake se volvió más seria. La pregunta es si quieres que lo haga. Sara estuvo callada durante un largo momento, su armadura recorriendo patrones reflexivos. Cuando ella habló, la voz llevaba una nota juguetona que Jake estaba aprendiendo a reconocer como exclusivamente suya. ¿Te preguntas? Ella preguntó, inclinándose más cerca con una sonrisa que contenía vulnerabilidad y travesura a partes iguales. ¿Qué hay debajo de esta armadura? Tal vez esperaba vergüenza, o algún tipo de incómodo coqueteo humano. Lo que no esperaba era la forma en que la expresión de Jake se suavizó, o la completa falta de vacilación en su respuesta. Tu corazón, dijo simplemente. Tu coraje y la persona a la que he venido. Confianza. La armadura de Sara se quedó completamente quieta durante un latido del corazón, luego explotó en patrones de luz que Jake nunca había visto. Imaginado posible. Colores que parecían existir más allá del espectro normal. Cambiando y fluyendo como aurora a través de toda su forma. Por primera vez. Desde que la conoció, ella se quedó completamente sin palabras. El silencio que siguió a las palabras de Jake se sintió como pararse en el ojo de una tormenta. Todo perfectamente quieto mientras el mundo se reorganizaba. La armadura de Sara continuó con su imposible espectáculo de luces, recorriendo colores que parecía existir en dimensiones que Jake no conocía. Y por un momento, se preguntó si había disparado accidentalmente. Algún tipo de falla crítica del sistema. Sara, preguntó suavemente, ¿estás bien en ahí? Su armadura se asentó. Gradualmente en suaves patrones brillantes de plata. Y oro que la hacía parecer tallada en metales preciosos a la luz de las estrellas. Cuando ella habló, su voz era apenas por encima de un susurro. En nuestra cultura, dijo lentamente, viendo más allá. La armadura, entendiendo a la persona debajo del guerrero. Se considera la forma más profunda de intimidad, algo reservado para compañeros de vida, para lazos que duran siglos. Jake sintió su estómago. Realiza una pequeña rutina acrobática. Oh, ¿acabo de proponer matrimonio accidentalmente? O algo así, porque probablemente debería mencionar que las costumbres de cortejo humano son significativamente menos eficientes. A pesar de todo, Sara se rió y su armadura se iluminó con genuina diversión. No, no te lo propusiste, pero tú. Ella hizo una pausa, buscando palabras. Oh. Demostró un nivel de comprensión que la mayoría de los Nexari nunca logran, ni siquiera con los de su propia especie. Acabo de decir lo que ves, Jake respondió. Aunque estaba empezando a comprender que lo que le parecía simple podría ser profundamente complejo para alguien criado en una cultura donde la armadura emocional era tan importante como la física. Ese es exactamente el punto. La armadura de Sara cambió a tonos más cálidos cuando pareció encontrar su equilibrio conversacional nuevamente. Ya ves.
sin esfuerzo lo que otros luchan por percibir con intención. Su momento de revelación fue interrumpido por la aguda ballena del sistema de alerta de la base, seguido por el tipo de anuncio que hizo. El día de todos es significativamente peor. Todo el personal a las estaciones de combate. Enemigo. Fuerzas detectadas acercándose al perímetro. Esto no es un simulacro. Hackey. Sara intercambió un look que logró transmitir ambos. Por supuesto, esto sucede ahora, y terminaremos esta conversación. Más tarde de un solo vistazo. Luego se movió con la eficiencia practicada de un equipo, que habían aprendido a confiar el uno en el otro por completo. ¿Cuál es la situación táctica?, preguntó Sara cuando llegaron. El centro de comando, su armadura ya está cambiando a configuraciones listas para el combate. El teniente comandante Tours, el oficial superior de la base, levantó la vista de una exhibición. Eso estaba pintando demasiados puntos rojos para la comodidad de cualquiera. Ataque enemigo. Fuerza estimada del batallón. Están usando algún tipo de interferencia nueva. Tecnología que interfiere con nuestras comunicaciones y sistemas de focalización. ¿Qué tan nuevo?, preguntó Hake, ya analizando las posibilidades en su cabeza. Sabía. Lo suficiente como para que nuestro equipo no pueda adaptarse a él, respondió Tors con tristeza. Esencialmente nos han cegado. Podemos verlos. Vamos, pero no podemos coordinar el fuego defensivo ni pedir apoyo. Hake miró la pantalla táctica, observando las formaciones enemigas que se acercaban y la forma en que estaba su campo de interferencia, interrumpiendo todo de lo que dependía la base para sobrevivir. ¿Qué pasa con lo no estándar? ¿Equipo? Cualquier cosa que no dependa de las redes a las que se dirigen, ¿cómo? Bueno, dijo Hake, su mente corriendo por el inventario de la base. ¿Y sí? Tratamos esto como un problema de ingeniería en lugar de militar. 20 minutos después, las fuerzas enemigas que se acercaban encontraron algo que se discutiría en militarimies para décadas. Un ingeniero humano y un guerrero Exari que había decidido que las tácticas defensivas convencionales eran meras sugerencias. Contribución de Hake. Implicó convertir el sistema de reciclaje de agua de la base en un arma cinética utilizando diferenciales de presión y lanzamientos de válvulas cuidadosamente cronometrados para crear lo que describió alegremente como táctico. Hidroponía. Mientras tanto, Sara descubrió que su bioarmadura podía interactuar con la de la base. Sistemas de respaldo de manera que eviten por completo las interferencias enemigas. ¿Cómo es esto? ¿Trabajando?, preguntó Tors, observando cómo la formación enemiga se dispersaba como géiseres de el agua sobrecalentada brotó de posiciones ocultas alrededor del perímetro. ¿Por qué? Hake respondió, monitoreando su improvisado sistema de control mientras la armadura de Sara interactuó directamente con sistemas que el enemigo ni siquiera sabía que existían. Están bloqueando las redes militares, no las tuberías. Y Armer de Sara está hablando con los sistemas de infraestructura a través de vías que son anteriores a su tecnología de interferencia al unos 3 siglos. La batalla se convirtió en algo entre genio táctico y arte de performance elaborado. Mientras Hake y Sara trabajaban juntos con una sincronización que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismos, las capacidades adaptativas de su armadura combinadas con su resolución creativa de problemas crearon estrategias defensivas que no existían en ninguna parte de ningún manual militar. Enemigo. Retirada confirmada, anunció Tors, su voz llevaba una nota de incredulidad. Se están retirando de la zona de enfrentamiento. Probablemente volvía a informar que los humanos han aprendido a armar servicios públicos municipales, dijo Hake, apagando sus sistemas improvisados. Debería comprar nosotros algún tiempo mientras intentan descubrir cómo contrarrestar eso. Cuando la base volvió a las operaciones normales, Hake se encontró a solas con Sara de nuevo. Ambos exhaustos, pero de alguna manera energizados por lo que habían logrado. Juntos. Su armadura se había asentado en patrones que él comenzaba a considerar exclusivamente suyos. Pantallas cálidas y complejas. Eso pareció cambiar entre sus emociones y su presencia. Hake, dijo en voz baja. Lo que dijiste antes. Sobre ver mi corazón y coraje. Lo decía en serio, respondió simplemente. Cada palabra. La armadura de Sara se atenuó por un momento, luego comenzó a retraerse de una manera que Hake nunca había hecho visto antes. Los sistemas biomecánicos que cubrían sus hombros y brazos se retiraron con suaves sonidos orgánicos, revelando una piel que era de color blanco azulado pálido y marcada con intrincados patrones que parecían brillar con su propio interior. Luz. Esta es, vaciló,
su forma parcialmente revelada de alguna manera más vulnerable de lo que jamás había aparecido con todo el equipo de combate. Esto no es algo. Hazlo casualmente. Jake entendió instintivamente que se le estaba confiando algo precioso y raro. Son. ¿Estás seguro de esto? No, admitió Sarah, su armadura continúa siendo lenta. Retirada. Pero me enseñaste que la certeza no siempre es necesaria para el coraje. Aprendí eso de ti, Jake. Dicho en voz baja. Verte confiar en mí con tácticas que iban en contra de todo lo que había sido entrenado para creer, dejando que... Veo quién eres cuando no estás siendo el guerrero perfecto. ¿Y quién soy yo cuando no estoy siendo el guerrero perfecto? Jake se acercó lentamente, dándole tiempo para detenerlo, y tocó suavemente uno de los patrones luminiscentes que trazaban a lo largo de su antebrazo. Su piel estaba tibia, y los patrones pulsaban suavemente bajo su toca como una constelación viviente. Eres alguien que comparte su comida con compañeros de equipo que podrían tener hambre, dijo. Alguien que hace preguntas porque quiere entender, no porque necesite una ventaja táctica. Alguien que es lo suficientemente valiente como para bajar la guardia con un humano que arma cafeteras para ganarse la vida. La armadura restante de Sarah mostró patrones de asombro en algo más profundo, más complejo. En todos mis años de entrenamiento, nadie enseñó nunca. Para mí, esa fuerza podría verse así. Tal vez sea porque este tipo de fuerza no se puede enseñar, respondió Jake. Tal vez simplemente sucede cuando dos personas descubren cómo verse claramente. El ciclo vespertino de la base tenía comenzado, atenuando las luces y llenando el aire con los suaves sonidos de los soldados preparándose para pasar la noche. Pero Jake y Sarah permaneció en su rincón tranquilo de la bahía de equipos, hablando también en voz alta, bajo para que otros lo escuchen, compartiendo historias sobre mundos y culturas que estaban aprendiendo a entenderse entre sí. Conversación a la vez. Entonces Jake dijo que eventualmente mañana se supone que debemos presentate al mando para nuestra próxima asignación. Sí. La armadura de Sarah se había estabilizado en patrones cálidos. Satisfacción mezclada con anticipación. He solicitado que sigamos siendo socios para operaciones futuras y estuvieron de acuerdo. Aunque sospecho que el comandante Boran Steele cree que los métodos tácticos humanos pueden ser contagiosos. Su armadura parpadeaba divertida. Él mencionó algo sobre los protocolos de cuarentena. Jake se rió. Bueno, si mi acercamiento a la resolución de problemas es contagiosa, eso podría no ser algo malo. La galaxia podría usar más gente que no tenga miedo para probar algo diferente. Hablando de probar algo diferente, dijo Sarah, su armadura mostraba patrones de anticipación nerviosa. ¿Te gustaría ver cómo se ve una puesta de sol Nixari de alguien cuyo la armadura no bloquea la vista? Pero Jake miró su armadura parcialmente retraída, la confianza implícita en su oferta, ante los patrones de luz que pintaban su piel como arte vivo. Sarah, sería un honor. Mientras se dirigían a la plataforma de observación, Sarah. La armadura continúa su retirada gradual para revelar más de los patrones luminiscentes que la marcaron como única. Ella misma en lugar de ser solo otra guerrera. Jake se dio cuenta de que todo. Pensó que entendía que la fuerza y el coraje se habían expandido de maneras que él apenas comenzaba a comprender. La puesta de sol pintó el cielo alienígena en sombras de violeta y oro, y Jake se encontró pensando que algunas cosas, la confianza, el coraje, la voluntad de ver más allá de las suposiciones de la superficie, aparentemente eran constantes universales independientemente de qué lado de la galaxia. Llamaste a casa. Ya sabes, dijo mientras veían emerger las estrellas en constelaciones desconocidas. Creo que esto, lo de la asociación va a salir bien. La armadura restante de Sarah ardía.